Hoy vamos a hablar de la ansiedad, no la de la canción, ¿sí? ¿Vieron que hay una canción que dice ansiedad de tenerte en mis brazos? No, no vamos a hablar de ese tipo de ansiedad. Vamos a hablar de la ansiedad que hace mucho daño en nuestras vidas, aún siendo hijos de Dios, ¿sí? Que nos afecta siendo o no siendo hijos de Dios. Yo le pedí especialmente a la doctora Miriam Caicedo, yo le pedí que ella nos explicara en un videito que vamos a ver ahora, cómo afectaba o cómo afecta la ansiedad al cuerpo, ¿sí? Yo voy a seguir hablando después de cómo afecta la ansiedad en otras áreas de la vida, pero le pido por favor a Rubén que nos ponga el videito de Miriam. Ah, bueno, hacia así quiere decir que hay que esperar. Eh, ¿Por qué? Porque es importante que tomemos conciencia de cuánto nos afecta. De pronto las personas que sufren de ansiedad no han reparado en cuánto la ansiedad puede afectar su organismo, ¿sí? Su sistema. De hecho, hoy por hoy, lamentablemente, se ve un crecimiento muy elevado en cuanto a las crisis de ansiedad, desde niños hasta adultos mayores, ¿sí? O sea, es algo en lo que todos podemos llegar a caer en algún momento. Bueno, Rubén hizo así, significa que ya estamos. Miremos este video con atención, tome nota y de paso fíjese si hay alguno de esos síntomas que le están complicando la vida. Muy buen día, mucho gusto. Mi nombre es Miriam Caicedo, yo soy médico internista, oncóloga clínica y encantada de compartir con ustedes este tema. Eh, y el tema que vamos a compartir el día de hoy es cómo la ansiedad puede producir diferentes enfermedades. La OMS considera que la ansiedad es el trastorno mental más frecuente de la consulta, que puede afectar 359 millones de personas, que se puede presentar en la edad, en la niñez, en la edad adulta y es más frecuente en mujeres. Y que hasta una de cada 4 personas van a tener un tratamiento farmacológico ocasionados por la ansiedad. Y se define la ansiedad como un conjunto de procesos físicos, fisiológicos y psicológicos ocasionados o desencadenados por un proceso que puede ser real o que puede ser imaginario. Puede ser agudo o puede ser crónica. Cuando el proceso es agudo, pues va a ser momentáneo y ocasiona una alteración en el sistema general, pero se autolimita. Sin embargo, cuando el proceso se genera crónico, ese proceso hace que se relacione más con enfermedades en todos los sistemas, principalmente cardiovascular, digestivo y inmunológico. Se considera que en algún momento de nuestra vida hemos sufrido un proceso de ansiedad. Todos lo hemos podido sufrir, principalmente cuando tenemos una entrevista de trabajo, cuando tenemos que presentar un examen o simplemente cuando estamos en un proceso de riesgo para nuestra vida. Por ejemplo, uno está en la calle, hay un intento de robo, inmediatamente nuestro sistema libera una serie de sustancias, presentamos taquicardia, nos ponemos pálido e inmediatamente el organismo se prepara para el proceso de huida o podernos defender de ese proceso. Sin embargo, cuando eso se vuelve crónico, se perpetúa en el tiempo, vemos que ya el sistema cardiovascular es el que más se va a ver afectado. Entonces vemos que libera una serie de sustancias que se llaman catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, posteriormente se estimula en el cortisol elevado hace que aumente la frecuencia cardíaca, aumenta la presión de los vasos sanguíneos y presentamos hipertensión o podemos presentar ya con esa hipertensión severa en el tiempo, sin tratamiento, que se aumente las paredes del corazón y hagamos una hipertrofia ventricular y que posteriormente hagamos una insuficiencia cardíaca, o cuando ya esta tensión a nivel de los vasos sanguíneos es tan intensa y tan fuerte y tan crónica, puede ser que uno de los vasos sanguíneos se rompa y presente una hemorragia, bien sea cerebral, bien sea a nivel del miocardio, y ya esto alterar todo nuestro proceso de vida. También podemos ver que en el sistema muscular, la mayoría de mujeres ahora están sufriendo una enfermedad reumatológica que se llama la fibromialgia, que simplemente es una enfermedad que afecta todo el sistema muscular
y presenta dolor desde la cabeza hasta los miembros inferiores y eso deteriora tanto su calidad de vida, también el desempeño laboral que puedan tener esas mujeres. Entonces, también ocasionar desgarros o contracturas secundario a esa ansiedad que se manifiesta a nivel de nuestros músculos. Una parte muy importante y consideramos que a veces el cerebro se comunica con el estómago y es que muchas personas que generan ansiedad también pueden producir problemas digestivos como el síndrome de colon irritable, que son personas que tienen episodios de diarrea, estreñimiento, dolor, intolerancia a diferentes alimentos y que el paciente va a consulta y dice, no, quíteme esto, deme cualquier tratamiento y que a veces el tratamiento no es simplemente farmacológico, sino como son cambios a nivel de emocionales y cuando eso se mitiga o se controla, el paciente va a mejorar de esos síntomas del colon irritable. Otro muy frecuente es la gastritis. La mayoría de pacientes a consulta van por episodios de gastritis. Desde niños ya vemos que se presentan gastritis y que son gastritis crónicas. Entonces, sí, vemos también que es otro sistema que se altera. Otro sistema muy importante es nuestro sistema de defensa. Cuando esas catecolaminas se libera el cortisol, eso hace que el sistema inmunológico descienda, disminuya su capacidad de reacción ante estímulos dañinos, como por ejemplo bacterias, como pueden ser hongos, como pueden ser virus. Entonces disminuye ese sistema inmunológico, no reconoce que hay un proceso de riesgo como una infección y presentan los pacientes neumonías, infecciones micóticas o otras alteraciones inmunológicas. Y otra parte de vital importancia, porque se considera que las enfermedades oncológicas están ya la segunda causa de muerte, es que el gen supresor de tumores, que es el P53, cuando estamos en una ansiedad crónica, disminuye la reacción, no reconoce el estímulo dañino, por lo tanto no reconoce la célula tumoral, como no la reconoce, por lo tanto no la localiza, esa célula tumoral sigue replicándose, va y se aloja en algún órgano y es donde se produce un cáncer y también está relacionado por disminución de todo este sistema inmunológico y todo eso mantiene un equilibrio. Cuando ese equilibrio se altera, vamos a tener diferentes enfermedades en diferentes órganos del cuerpo. Por lo tanto, ven que es un tema que parece que es simple, pero es un tema que genera demasiada alteración del equilibrio del organismo y nos va a generar enfermedades. Por lo tanto, es de vital importancia que reconozcamos si tenemos un proceso de ansiedad, que lo podamos tratar y que posteriormente esto va a aumentar nuestra supervivencia porque vamos a tener menos enfermedad. Así es que muchas gracias por la invitación y espero haber sido muy clara con ustedes. Feliz día. Súper claro, ¿verdad? Nos quedó súper claro lo que acabamos de escuchar, bastante realista, ¿sí? Como para que lo tomemos en cuenta. No siempre se le da a la dificultad de ansiedad el tratamiento que se le debe dar, no se le presta la atención que se le debe dar. Y aunque a ustedes les parezca mentira, en la Biblia también se habla de la ansiedad. O sea que la ansiedad no es algo privativo solo de estos tiempos. Desde el comienzo de la vida se viven o se han vivido situaciones de ansiedad. La ansiedad en realidad es un mecanismo de defensa natural que se manifiesta frente a situaciones percibidas como amenazantes. Decía Miriam, si yo estoy de pronto en la calle y veo que alguien me va a asaltar, mi primer reacción va a ser de ansiedad y de tratar de defenderme. Pero una cosa es cuando la ansiedad es puntual y otra cosa es cuando ya la ansiedad comienza a ser crónica. ¿Sí? Ahí nos estamos viendo en un problemita. Miri decía que lo experimentan más las mujeres que los hombres. Yo creo que hoy van como bastante parejos, ¿sí? Hay de todo por todos lados. Es cierto, las mujeres tenemos una sensibilidad especial y tendemos a sentirnos más ansiosas por un montón de detalles,
¿sí? Es importante identificar que lo que estoy teniendo, lo que me está pasando, es una situación de ansiedad. Yo siempre digo que la única manera de salir de un conflicto, de sanar alguna parte de nuestro ser, en primer lugar es que podamos tener la capacidad de identificar y de reconocer, que yo pueda identificar y reconocer que eso me está pasando a mí, que esa dificultad yo la estoy teniendo. Me pareció increíble Laurita, que se ve que es bien transparente. Ella enseguida levantó la manito, ¿no? Cuando Miriam empezó a dar la descripción, ella levantó la mano. Bueno, no siempre nos animamos a ser tan transparentes, de pronto a reconocer tan fácilmente aquellas cosas que en general se consideran como debilidades. Lo importante es entender que hay una salida. El miedo es la chispa biológica que enciende y aumenta la ansiedad. Yo me arriesgaría a decir que la ansiedad es uno de los disfraces del miedo. Es una de las maneras como el miedo actúa, se muestra y echa raíces muchas veces en la vida nuestra. O sea, el miedo, hay cierto grado de miedo o de temor que es preventivo y que es saludable. Si vos vas a cruzar la calle, vas a tener mínimamente el temor de mirar para ambos lados antes de soltarte a cruzar sin mirar, ¿verdad? Hay cierto grado, como todas las cosas en la vida, todo tiene un punto de equilibrio. Cuando ese punto de equilibrio se traspasa, ahí es cuando empiezan las dificultades. El miedo de pronto responde más a un peligro real y presente, ¿sí? En este momento algo me asusta, algo me está produciendo miedo. En cambio, la ansiedad es una respuesta emocional ante una amenaza futura o muchas veces imaginaria, ¿sí? La ansiedad tiene mucho que ver o tiene un gran protagonismo en nuestra imaginación, ¿sí? Uno está de pronto solo en su casa de noche, siente un ruidito y empieza a darle lugar a la imaginación y ya se está imaginando que hay alguien del otro lado de la puerta que quiere entrar a su casa o que quiere atacarlo o que quiere sacarle algo. De verdad que la imaginación, si no es bien utilizada como todas las cosas en nuestras vidas, traen muchísimos perjuicios, ¿sí? Hay que tener cuidado. La ansiedad nos puede llevar a ir encerrándonos de a poco y no viendo más allá de lo que tenemos que ver. Hay que ser cuidadosos en ese sentido y entender que de pronto la estamos sufriendo. Muchas veces, sobre todo dentro de la iglesia cristiana, a la gente le cuesta reconocer que sufre episodios de ansiedad. Les cuesta, porque supuestamente ya aprendió a confiar en Dios, ya aprendió a descansar en Dios, entendió que Dios en su palabra en muchísimos pasajes te dice el no temas. Por algo Dios en su palabra lo repite tantas veces. No temas porque yo estoy contigo. El temor es algo que vamos adquiriendo con el paso de las experiencias, de los conflictos, de las malas experiencias que vamos teniendo. Uno ve las personas que alguna vez han pasado por un asalto, van por la calle y llevan la cartera como que poco menos, ¿sí? Es la razón de su vida y la llevan ahí súper apretada y van mirando para todas partes. Evidentemente eso muestra que esta persona ha tenido en algún momento una mala experiencia, ¿sí? Pero el problema es cuando eso sigue avanzando. La ansiedad tiende a crear pensamientos catastróficos, ¿sí? Lo primero que se imagina es todo lo peor, todo lo malo, todo lo complicado. ¿Sí? En algunos lugares del mundo donde suele temblar, la gente vive con una alerta permanente,
¿sí? Y automáticamente cuando medio escucha o siente un temblorcito, va ahí, busca que el marco de la puerta, que les cuento que no es cualquier marco, es uno en especial, ¿sí? Pero la gente tiende como a tratar de resguardarse. ¿Por qué? Por el temor y porque ese temor le genera ansiedad. La ansiedad tiende a magnificar las cosas, ¿sí? Hay personas que una pequeña situación o un problema que aunque no sea pequeño, pero sí tiene posibilidades de ser resuelto, se transforme en el desastre de su vida, en creer que nunca lo va a poder superar o nunca va a poder salir de esa situación. La ansiedad tiende a minimizar nuestra capacidad para afrontar problemas. Cada vez tendemos a sentirnos menos capaces de poder salir adelante en una determinada situación. Todo se ve magnificado, ¿sí? Es como si le aplicamos, vieron que en nuestras computadoras tenemos una rayita que dice zoom y cuando uno toca eso se amplía mucho más la imagen. Bueno, de alguna manera la ansiedad actúa como el zoom en nuestra mente y tiende a magnificar muchísimo más las dificultades. Todo, eh, todos nos acordamos lo que pasamos hace un par de años atrás, que fue el tema de la pandemia. La gente vivía angustiadísima, ¿sí? En Argentina, que es tan común, se dejó de compartir el mate. Nosotros que éramos como tan confiados y el mate de alguna manera es un símbolo de confianza, se dejó de compartir, ¿sí? Alguien de pronto estornudaba y todo el mundo volteaba a verlo y todo el mundo se alejaba y le hacía espacio, o sea, un temor que en muchos casos sigue hasta el día de hoy, continúa hasta el día de hoy. La persona con ansiedad busca señales de amenaza en todo. Todo es para él o para ella una amenaza posible. Desde una mirada hasta una actitud agresiva o una actitud inclusive de indiferencia, lo puede interpretar como un ataque personal. ¿Sí? Y definitivamente eso nos quita la paz, nos quita la tranquilidad. Cualquier cambio que pueda tener en su organismo, medio le duele un dedo y ya se va a consultar a Miriam, que es oncóloga, poco menos que eso, ¿sí? Hay muchas personas que frente a una dificultad física tienden a magnificarla, a llenarse de miedo y a creer que le está pasando lo peor que le puede eh, ocurrir a una persona en la vida. La persona con ansiedad genera una hipersensibilidad al entorno. Está todo el tiempo sintiéndose perseguida, vigilada, señalada, ¿sí? Todo el tiempo. Si llega a un lugar y de pronto están hablando y se callaron, es porque estaban hablando mal de mí. Cuando de pronto las otras personas estaban tratando un tema que justo se terminó en ese momento, ¿sí? Eh, Uno no puede vivir en una actitud de defensa constante, porque nuestro organismo tampoco lo podría resistir, ¿sí? No lo podríamos resistir. Hay que tener cuidado con eso. Hay que realmente aprender a combatirla. Hay que aprender. Uno dice, bueno, ¿qué hago? Sufro de ansiedad, todo me genera dificultad, ¿sí? Tengo hijos, el niño tiene un resfrío y para mí ya es una pulmonía doble, más o menos. Tiene unos grados de fiebre y ya en cualquier momento le da meningitis por la levantada de la temperatura. Y lo lamentable de todo esto es que la persona que experimenta ese grado de ansiedad sufre y sufre mucho. Y no te alcanza con que te digan, bueno, pero quédate tranquilo o tranquila, no te hagas problema, no es para tanto, no es tan grande la situación.
no le sirve. No le sirve tu consejo, no le sirve que minimices la situación, no le sirve. Mucho menos si le decís, no, pero no pienses en eso, pensá en otra cosa. Pues le doy la mala noticia que nuestra mente es un diseño tan perfecto que no para de pensar nunca. Y si en tu mente se ha albergado el miedo y ha tomado control la ansiedad, por supuesto que no te vas a sentir bien. No te vas a sentir bien espiritualmente, no te vas a sentir bien emocionalmente ni mentalmente y como lo explicaba Miriam, tampoco físicamente. ¿Sí? De pronto, espiritualmente conocemos un montón de cosas, conocemos la palabra de Dios, pero muchas veces pareciese que la palabra de Dios no funciona como remedio ante la ansiedad. Hoy vamos a hacer un tiempo de oración bien especial. La Biblia afirma en sí mismo ser medicina. Y lo que queremos hacer es eso, aplicar la palabra de Dios como medicina a las crisis de ansiedad o a las situaciones de ansiedad de tu vida. Por eso te decía que el primer paso para poder salir de una situación es eh, reconocerla. Reconocer que de pronto sos una persona ansiosa, que sos una persona exageradamente temerosa, que a tu mente viene siempre el primer pensamiento negativo y te cuesta mantener la fe, la convicción y la seguridad. Hay muchos casos en la Biblia que sufrieron de ansiedad, ¿sí? El profeta Elías terminó escondiéndose en una cueva. Después de realizar una gran proeza, terminó escondiéndose en una cueva. ¿Por qué? Por miedo, porque se enteró que la esposa del rey de ese momento lo estaba buscando para matar. Y un hombre que había sido tan valiente y un hombre que de verdad había sido un luchador para que el pueblo creyese en el Dios todo verdadero, sí, en el Dios verdadero, terminó encerrado en una cueva muerto de miedo por la amenaza que una mujer hizo contra su vida. Dios no lo dejó ahí, Dios no lo dejó en la cueva. Dios nunca te va a dejar atrincherado o atrincherada en tu ansiedad. Dios sana, Dios está para sanar y transformar tu vida. Yo le estoy dando mucho en este tiempo a dos cosas que me parecen claves. Una, aprender a vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Hay muchos conflictos que lo que hacen es robarte la libertad con la que Cristo te hizo libre. Si el Señor dio su vida en la cruz por vos y por mí, no es para que vos hoy vivas llena de miedo, lleno de miedo, lleno de ansiedad o llena de ansiedad. El sacrificio de Jesús en la cruz fue para que vos y yo podamos vivir en plena libertad, podamos vivir esa vida abundante que el Señor nos vino a traer. Hay un versículo en la Biblia que lo vamos a poner en práctica hoy. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice específicamente lo que hay que hacer con la ansiedad. Primera de Pedro 5, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese solo versículo te está explicando qué es lo que vos podés hacer o qué es lo que vos debés hacer con la ansiedad que te está atacando, que te está haciendo daño, que no te está dejando vivir plenamente la vida que el Señor vino a darte, vivir plenamente en paz y en tranquilidad, ¿sí? Yo sé que hay situaciones que pueden ser muy complicadas, pero Él nos ha prometido mantenernos en paz en medio de la tormenta. Es fácil estar tranquilos cuando todo está acomodado, pero cuando hay dificultades o hay temores o hay inquietudes, la cosa se complica. Por eso, específicamente en este versículo,
el Señor plantea qué tengo que hacer con mi ansiedad. Vamos a analizarlo un poquitito, ¿sí? Primero dice echando. El echar es una acción continua, ¿sí? No es lo hago una vez y ya está, porque la ansiedad va a intentar volver todas las veces que le sea posible a tu mente, a tu corazón y a tu cuerpo, ¿sí? Entonces, echando implica un acto voluntario de soltar y transferir una carga pesada en forma definitiva. Yo esto, me lo saco de encima, ¿sí? Dice la palabra de Dios, echando. O sea, sácate de encima la mochila, sácate de encima lo que te está pesando en la vida, lo que te está pesando en tu espalda. Vieron que hay gente que llega a una etapa de la vida que empiezan a caminar como encorvados y no porque tengan un problema en la columna, es por un problema emocional, porque se van dejando vencer por las circunstancias de la vida, se van dejando aplastar por las circunstancias de la vida. Entonces, el primer paso fundamental que tenés que dar frente a tu ansiedad es echarla, sacarla, desterrarla de tu vida, ¿sí? No sé cuánto tiempo te lleva acompañando la ansiedad. No sé si son días, meses, años de tu vida, no lo sé. Pero hoy tenés la oportunidad de echar la ansiedad de tu vida. Dice en el siguiente párrafo, el versículo dice, toda vuestra ansiedad. Fíjate que Dios no te dice, dame las ansiedades más grandes, las más complicadas, y quédate vos con las más pequeñitas. Dame que yo me llevo tu ansiedad más grande y vos resolvé las ansiedades pequeñas. No, dice, echando toda vuestra ansiedad, lo que incluye miedos grandes, medianos y pequeños. No hay espacio para ambos en tu corazón. No hay espacio para Dios y para el miedo en tu corazón. Entonces, cuando uno está entrando a un lugar donde no hay espacio y necesita tener espacio en ese lugar, ¿qué es lo que hace? Empieza a sacar de ese espacio lo que no sirve. Empieza a correr, inclusive empieza a tirar, ¿sí? Lo saca directamente para que se lo lleve el camión de la basura. Uno va sacando aquellas cosas que no le sirven, que no son buenas, que ya no son útiles y que además son dañinas para sus vidas. Entonces, echando toda vuestra ansiedad. No te quedes ni con medio milímetro de ansiedad en tu vida, porque ese medio milímetro vuelve y crece y vuelve a ocupar un espacio que no le corresponde. ¿Sí? Ahora uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué yo tengo que echar? Porque ese versículo me dice a mí que yo eche toda mi ansiedad sobre Él, por algo fundamental, porque Él tiene cuidado de tu vida y de la mía. Él es compasivo con tu vida y con la mía. El Señor busca permanentemente tu bienestar y el mío. ¿O vos crees que el Padre mandó al Hijo nada más que por algunas cosas de tu vida y por otras no? ¿Vos no crees que el sacrificio de Jesús en la cruz no es lo suficiente o no fue lo suficientemente grande, maravilloso, sobrenatural, como para que a vos no te quede ni medio milímetro de ansiedad? La decisión es personal. Nadie te puede obligar. Yo no te puedo obligar a que no seas ansiosa, a que no seas ansioso. No te puedo obligar a eso. Pero sí te puedo decir que si aplicás lo que la palabra de Dios dice, la ansiedad va a desaparecer. La ansiedad va a ser echada de tu vida. La ansiedad no va a tener más espacio ni en tu mente ni en tu corazón.
Vuelvo y repito, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si hay alguien que está supremamente interesado en tu vida y en la mía, ese es el Señor. Quiere verte libre, quiere verte sano, quiere verte sana, quiere liberarte porque la ansiedad es un yugo de opresión. No te deja levantar la cabeza, no te deja estar tranquilo o tranquila. Y Él quiere hoy liberar. ¿Quieren que hagamos algo juntos? Vamos a buscar todos el Salmo 23. Vos en tu casa, yo ya lo tengo aquí, ¿sí? Y vamos a orar específicamente. Esto se llama orar aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. No sé si lo has hecho alguna vez, si has orado aplicando lo que la Biblia dice a tu vida, pero es una buena práctica y te la recomiendo, ¿sí? Vamos a orar pidiéndole a Dios que esto que dice el Salmo 23 se vuelva hoy una realidad en tu vida y en la mía. Y que a partir de hoy, el Salmo 23 y lo que allí dice, eche raíces profundas en tu corazón y en el mío. Y a partir de hoy puedas empezar a caminar en seguridad y ya no en ansiedad. ¿Sí? Rubén, dejamos la canción para el final, ¿ok? Listo. Vamos a orar. Es más, ni siquiera te voy a pedir que cierres los ojos, te voy a pedir que fijes tus ojos en lo que la palabra de Dios dice en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Te pido que lo leas conmigo. Te pido que realmente lo apliques a tu corazón. Señor, tu palabra dice que tú eres nuestro pastor, el que alimenta, el que cuida, el que protege, el que transforma, el que sana, el que nos lleva al mejor lugar. Padre, tu palabra dice que nada me faltará. Tú llenarás todo espacio, tú suplirás toda necesidad, tú harás, bendito Dios, lo que mi vida necesita. Hoy me apropio de tu palabra. Hoy decido creer que tú eres mi pastor y que nada me va a faltar. Hoy decido, Señor, que este salmo quede como fuego marcando mi corazón. Dice tu palabra que en lugares de delicados pastos me harás yacer y junto a aguas de reposo me pastorearás. Padre, en mi día a día de pronto no estoy experimentando un buen alimento. No estoy experimentando una buena hidratación espiritual. No estoy experimentando el reposo y el pastoreo que estoy necesitando. Pero tu palabra dice que tú me vas a pastorear. Tu palabra dice que tú me vas a dar descanso y reposo. Y yo decido hoy, Señor, apropiarme de tu palabra y que esta palabra tuya se vuelva realidad en mí. Hazla viva y eficaz en mi corazón ahora, Señor. No quiero esperar a más adelante, es hoy y es ahora, Señor. Tú me llevarás a delicados pastos, tú me darás el alimento por excelencia para mi espíritu, para mi alma, para mi cuerpo. Tú hidratarás mi espíritu, Señor, y me darás descanso, amado Dios, en la noche, en el día, en cada instante de mi vida y en cada circunstancia de mi vida. Padre, tú confortarás mi alma. Señor, tú consolarás mi mente,
mis sentimientos, mi voluntad. Tú me darás fortaleza, consuelo. Tú me edificarás, bendito Dios. Y tú me guiarás, papá, por sendas de justicia por amor de tu nombre. Quizás no he caminado siempre por sendas de justicia. Quizá no conozco mucho cuáles son esas sendas, o sí las conozco, pero a lo mejor no las he caminado profundamente. Hoy te pido, Señor, que tú me guíes. Guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Confórtame, Señor, lléname de ti, de tal manera que yo pueda estar plena, satisfecha, pleno y satisfecho de ti. Sentir que tú habitas, Señor, en todo mi ser, que tú me alientas, que tú me levantas, que tú me guías y que cada senda que yo vaya a recorrer, bendito Señor, lo haré tomada de tu mano, segura, convencida de que tú harás algo especial en mi vida. Padre, y sobre todo, quita el miedo de mi vida. Dile, Señor, yo renuncio al miedo en mi vida. Yo renuncio al miedo en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo ahora, en el nombre de Jesús. Yo renuncio al miedo, Señor, en todo mi ser. Y declaro y me apropio de lo que dice tu palabra. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Aunque esté viviendo situaciones difíciles, aunque haya escasez, aunque haya dificultad, aunque haya alguna enfermedad, Señor, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, solo tú puedes alentar mi vida. Solo tú puedes quitar el miedo. Yo renuncio al miedo de mi vida, al miedo al presente, al futuro, al miedo diario, Señor, que de pronto ha echado raíces en mi corazón ahora en el nombre de Jesús. Lo echo fuera de mi vida y declaro que tú, Señor, me inspiras aliento, me infundes aliento, Dios. Necesito tener el aliento que viene de ti para enfrentar cada día, cada circunstancia, cada momento, cada situación de mi vida. Señor, tú aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Padre, todos vivimos situaciones de injusticia. Todos, absolutamente todos, sin excepción. Pero tú aderezas mesa delante nuestro. O sea, tú nos invitas a comer, a tomar nuestro lugar, aún en presencia de nuestros angustiadores. Tú unges nuestra cabeza con aceite, Señor, con ese símbolo de tu Espíritu Santo. Ahora derrama, bendito Dios, tu unción sobre cada uno de estos tus hijos. Espíritu de Dios, muévete con poder ahora en cada una de estas vidas que están apropiándose de tu palabra y que están reconociendo, Señor, que tu palabra es medicina para todo su ser. Tú eres bueno, Señor. Tú unges nuestras vidas con aceite, Dios. Tú haces que nuestro corazón rebose, Señor, produciendo en él el fruto de tu Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, Señor, hace que mi corazón rebose de alegría. Y yo hoy decido apropiarme de tu palabra, hacerla viva y eficaz en mi corazón. Leerla, aplicarla, vivirla, creerla, Señor. Y declaro hoy que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Señor, los días que queden por delante, el tiempo que tú decidas darnos para seguir viviendo, hoy declaramos que será un tiempo de bien y de misericordia.
que el bien, que tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días que nos restan de vida, Señor, de aquí en adelante. Y en tu casa, papá, en tu presencia, en tu amor, en tu fidelidad, en tu respaldo, en tu seguridad, moraré por largos días. Gracias, papá. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por esta palabra que se vuelve viva y eficaz en nuestro corazón. Hoy tomamos la decisión de apropiarnos de tu palabra y hacerla realidad en nuestro corazón. Gracias por ser nuestro pastor y porque harás que nada nunca nos falte. Te alabamos, precioso Señor, te bendecimos, te damos gracias y aún, Señor, te pedimos que continúes la buena obra que has comenzado en cada uno de nuestros corazones. Para ti sea toda la gloria y toda la honra. Te hemos orado en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.